Welcome to lesson number 8. Bienvenidos a la clase número 8. Ver dos objetos o dos temas. El primero es el futuro simple. Ahora nos vamos a concentrar en el futuro. Y también vamos a ver esta pregunta que es how much y la respuesta que es there is, ¿ok? Entonces, let's begin. Comencemos. Acá tenemos el futuro, el tiempo futuro, que de igual forma, así como el presente y el pasado, tiene 4 categorías. Futuro simple, futuro perfecto, futuro continuo y futuro perfecto continuo. ¿Okay? Hoy día nos vamos a enfocar en el futuro simple. Esta clase va a ser un poco corta. Quiero que realmente nos enfoquemos en la gramática, ya para poder así pasar a otras cosas. Sé que he estado mezclando un poquito con un poco de la cultura y el sistema, pero he decidido que debemos de seguir con la gramática para así terminar la gramática de una vez y enfocarnos en la práctica nada más. Ok, bueno, entonces empecemos. ¿Qué es el futuro simple? El futuro simple son predicciones del futuro que pueda que pase o no. El futuro simple es algo que tú lo puedes decir deliberadamente. Es como decir, voy a viajar este año. Pero no es seguro si vas a viajar o no, porque hay muchos factores que, que tienes que ver para poder viajar, tienes que planear más, pero deliberadamente lo puedes decir o puedes predecir, voy a viajar este año, ¿no? Un ejemplo. No es tan planeado, es espontáneo. Entonces, eso es lo que hace el futuro simple. Las estructuras que vamos a ver bajo este tiempo son las oraciones positivas, oraciones negativas e interrogativos, ¿ya? No así es como he estado enseñando todos los tiempos, ¿no? Presente, pasado y futuro. Vemos estas 3 estructuras. Y la fórmula también tenemos aquí, que lo vamos a ver cada uno en su respectivo lugar. Las oraciones positivas se contienen por un sujeto más el will. El will es el auxiliar que se va a usar para el futuro simple, más el verbo en su forma presente simple. Las oraciones negativas están compuestas de sujeto más el auxiliar, que en este caso es will, o won't. También puede ser negativo. En will not, que es la forma o larga, y want, que es la forma corta, más el verbo en presente simple. Y el interrogativo, que está contenido por el will en positivo o negativo, más el sujeto, más el verbo en presente simple. Esa es la fórmula de las oraciones. Ok, empezamos con oraciones positivas. Como ya dijimos y lo vamos a seguir diciendo, el sujeto no cambia en las oraciones. Es la misma forma presente, pasado, futuro. Entonces aquí tenemos 2 grupos, singular y plural. Singular I, yo, you, tú, él, he, él, she, ella, it, esto. We, nosotros o nosotras, you, ustedes, they, ellos o ellas. También tenemos ahora el auxiliar, que es el will, ¿no? Este will es lo que hace que la oración sea en futuro, tiempo futuro. Y vamos a aumentar este will a todos los sujetos. Ahora, es muy simple, como su nombre dice, este es el futuro simple. ¿Por qué? Porque
Así como el pasado, que era el did, ¿se acuerdan? Era did a todos los sujetos, no cambiaba. El did era en todos los sujetos. De la misma forma, will es en todos los sujetos, no cambia. En las terceras personas también igual, no cambia. No es como el presente simple, que en la tercera persona cambiaba, ¿no? O el verbo tenía que aumentarse ese, ¿no? El presente simple es un poquito más complicado que el presente, que el pasado y el futuro simple. El pasado y el futuro simple son bien simples, ya que solo tienes que aumentar will a todos los verbos. ¿Ok? Ahora, vamos a aumentarle ahora el verbo. Vamos a usar en este caso, vamos a usar el verbo, vamos a aumentar el verbo ya para que nuestra oración esté completa. Y vamos a usar el verbo travel. El verbo travel es viajar. A ver, aquí sí lo podemos colocar. Travel significa viajar. ¿Mm? Ok, entonces, acá la fórmula nos dice que debemos poner el verbo en presente. Entonces, travel está en presente, porque viajar es presente, no es viajó. Viajó es pasado, ¿no? O viajará es futuro. Entonces, la fórmula dice el verbo tiene que estar en presente después del auxiliar. Y también en este caso, travel se coloca a todos los sujetos de igual forma. No hay ningún cambio. El verbo no sufre ningún cambio. Y entonces esto se traduciría de la siguiente manera. I will travel. Yo viajaré. I will travel. Yo viajaré. You will travel. Tú viajarás. He will travel. Él viajará. She will travel. Ella viajará. It will travel. Esto viajará. We will travel. Nosotros viajaremos. You will travel. Ustedes viajarán. They will travel. Ellos o ellas viajarán. Así es como se compone oraciones en el futuro simple. ¿Ok? Sujeto más auxiliar en futuro que es will más el verbo en presente simple. Fácil, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver las oraciones negativas. ¿Cómo se hacen oraciones negativas en el pasado, presente, futuro simple? Pues usamos el auxiliar, ¿no? El will not y en la forma completa y en la forma corta won't. La fórmula, como ya lo vimos, es sujeto más el negativo de will o will not más el verbo en presente simple. Es igual que las oraciones positivas. La única diferencia es que vamos a poner este will en negativo. Esa es la única diferencia. Y antes de pasar a eso, me olvidé pasarles esta otra información. La forma corta del will es doble L nada más. Si uno quiere decir en una forma corta yo viajaré, se dice la W básicamente no los comemos aquí, ¿no? Por ejemplo, así estaba. Así estaba la forma larga, ¿verdad? Pero hay una forma abreviada y esa forma abreviada es que esta I y esta W se borran y se pone el apóstrofe. Esa es la forma corta de decir
yo viajaré. Y se pronuncia I'll travel. You'll travel. He'll travel. She'll travel. It'll travel. Perdón. It'll travel. We'll travel. You'll travel. They'll travel. Esa es la forma corta de decir. Ok, ahora sí, vamos a seguir con las oraciones negativas. Entonces, vamos a usar para este ejemplo el verbo vender, que es sell. Una oración, entonces, con sell sería sujeto, aquí tengo el sujeto I, el verbo will not en su forma corta o won't en su forma completa o corta. ¿No? Will not es completa, won't es corta. Y sell. ¿Qué significa esto? Yo no venderé. Abajo lo mismo. Yo no venderé. Simplemente está la escritura incompleta e incompleta. Ahora, esto es un poquito diferente, ¿no? Porque, bueno, no tan diferente de los otros auxiliares que vimos. La forma corta es will not y la forma, perdón, me confundo al decir esto. La forma completa es will not y la forma corta es won't. Won't. Nuevamente significa esto, yo no viajaré. Yo no viajaré. Ok, ahora vamos a practicar en todos los sujetos eso. No se olviden que siempre tiene que ir el verbo en el presente simple. Ok, ahora vamos a practicar con todos los sujetos, ¿ok? Tenemos dos grupos, singular y plural. I will not sell my tools. Yo no venderé mis herramientas. I will not sell my tools. O puede ser también I won't sell my tools. Con la forma corta. You won't talk on the phone. Tú no hablarás en el teléfono. You won't talk on the phone. He won't clean his house. Él no limpiará su casa. He won't clean his house. O he will not clean his house. Cualquiera de las dos. She will not walk with her dad. Ella no caminará con su papá. It won't eat its food. Esto no comerá su comida. We will not cook our dinner. Nosotros no cocinaremos nuestra cena. Dinner es cena. You will not sleep on your beds. Ustedes no dormirán en sus camas. Y por último, they won't drive their cars. Ellos no manejarán sus carros. Esta will not no tiene traducción. Es básicamente un auxiliar nada más. ¿Ok? Que quede claro eso. No tiene traducción, es simplemente un ayudante para poder expresar al verbo en su tiempo futuro. ¿Ok? Ok, entonces así es como se estructuran las oraciones negativas. Ahora vamos a ver las interrogativas o las preguntas, cómo se hacen. Es la misma estructura, yo creo que ya se dan cuenta cómo hacer interrogativos, porque la estructura es igual en presente, pasado, futuro, ¿no? El sujeto se va para segundo plano y el auxiliar se viene para primer plano. Y más el verbo en presente simple. Esa es la fórmula. Ahora vamos a seguir usando para este ejemplo sell. Sell es vender.
Will I sell food? Que se traduciría, yo venderé comida. Yo venderé comida o venderé yo comida. O en su forma corta, won't I sell food? Yo no venderé comida. La respuesta puede ser en positivo o negativo. Yes, I will. Sí, yo venderé. O no, I will not. O en su forma corta, no, I won't. ¿No? Así es como se responde. Ok, ahora vamos a practicar en todos los sujetos. Will I work with my tools? ¿Trabajaré yo con mis herramientas? Will I work with my tools? Yes, I will. O no, I won't. Will walk street. ¿Caminará en la calle? Will you walk on the street? Yes, you will. O no, you will not. Sí, tú caminarás o no, tú no caminarás, ¿no? Will he clean his house? Yes, he will. Or no, he won't. Won't she talk with her dad? Ella no hablará con su papá. Yes, she will. Or no, she will not. Will it eat its food? ¿Comerá esto su comida? Yes, it will. Or no, it will not. Will we cook our lunch? ¿Nosotros cocinaremos nuestro almuerzo? Yes, we will. O no, we won't. Will you sleep on your beds? ¿Ustedes dormirán en sus camas? Yes, you will. O no, you won't. Will they drive their cars? Yes, they will. Or no, they will not. ¿Ellos manejarán sus carros? Sí o no. Así es como se dice en interrogativos en el futuro simple. La misma estructura que el pasado y el presente. La única diferencia nuevamente es el auxiliar para el futuro. En este caso es will o en su negativo es won't más su presente simple, el verbo en su presente simple. Ok, ahí termina el presente simple. Espero que haya sido claro. La estructura ya es más familiar para ustedes porque ya hemos visto esto en dos tiempos, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver la pregunta how much. Y para eso hoy día vamos a ver acá este costado, en el lado derecho dice how much, ¿no? La pregunta how much es cuánto, ¿no? Estos son llamados adverbios en inglés. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es parte del habla. Un adverbio describe un verbo, otro adverbio o un adjetivo. Los adverbios se responden con cómo, dónde, cuándo, cuánto, qué tan frecuente, etc. Entonces, en este caso vamos a ver esta pregunta how much y cómo se responde. ¿Ok? How much, en la anterior clase vimos how many y dijimos que how many era para cosas contables. En este caso, para las cosas incontables se usan how much. Y básicamente la respuesta va a tener este there is. ¿Qué significa este there is? Hay, ¿verdad? Ya en la anterior clase lo vimos cuando formulamos nuestras preguntas de how many. Dijimos there are 2 boys, there are 3, there is 1. ¿No? Entonces ese there is significaba hay. Lo mismo aquí este there is se traduce como hay.
Y tenemos dos formas de contestar. Cuando alguien nos pregunta how much, podemos contestar con there is o directamente en su forma corta. Vamos a ver la forma completa primero. How much, si alguien te dice cuánto. There is a lot of sugar. Yo contesto, hay mucho azúcar. En este caso, el azúcar no se puede contar. Por eso va con esta pregunta how much. Porque tú el azúcar no puedes contar grano por grano, es incontable, ¿no? Entonces, para ese tipo de preguntas, preguntas how much, ¿cuánto? Aquí yo puedo decir how much sugar is there? Que ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Estoy preguntando, ¿cuánto de azúcar hay? Entonces yo respondo, there is a lot of sugar. There is significa hay. A lot is significa mucho. A lot of, mucho. Sugar, azúcar. Entonces, este there is significa hay. ¿Ok? Ay, perdón. Y este a lot of, toda esta oración a lot of, significa mucho. Esas tres palabras, a lot of, significa mucho. Azúcar. ¿Ok? Entonces, si alguien nos pregunta, how much sugar is there? Nosotros contestamos, there is a lot of sugar. O en su forma corta podemos decir, a lot. Mucho. Si nomás quieres decir mucho, contestas a lot. Ahora, el siguiente ejemplo es en su forma corta de there is. There's. Hay. Eso también significa hay. Esta es la forma corta. There's a lot of water. ¿No? Hay mucha agua. How much water is there? Si alguien te pregunta cuánto de agua hay, how much water is there? Entonces tú contestas, there's a lot of water. Ahora, nuevamente, el agua no es contable, no puedes contar agua, ¿no? Entonces, por eso es que estamos usando este match. La única forma de contar azúcar o agua en este caso sería si lo ponemos en unidades. Si decimos 1 libra de azúcar, entonces ahí ya estás contando en unidades. Y ahí ya puedes usar how many, porque how many es para cosas contables. Pero cuando solo estás preguntando cuánto de azúcar hay, y tú respondes mucho, poco o algo, entonces tienes que preguntar con este how much. ¿Ok? Así como el agua. Ahora, también en la forma corta puedes decir a little, un poco. ¿Cuánto de agua hay? Un poco, a little. O puedes decir very much, demasiado. Hay demasiado, ¿no? Puedes decir there's very much water. There's very much water. O puedes decir very little, muy poco. Este very significa muy, ¿no? También puede significar mucho. Es algo que añade exagera a lo que estás hablando, no lo hace más grande. Entonces, very, very little, muy poco. O puedes decir nada, ya no hay nada. Nothing. O some, algo. O almost nothing, casi nada, ya no hay. Just enough, lo suficiente solamente. There's just enough. Esa es la forma corta de contestar, pero siempre esto ustedes lo pueden unir
a la forma larga, ¿no? Pueden decir there's a lot, there's a little, there's very much, there's very little, there's nothing, there's some, there's almost nothing, there's just enough. Aquí tengo dos ejemplitos más. There is a little room. Acá la pregunta sería, ¿cuánto de espacio hay? Entonces yo contesto, poco espacio. Ahora, room es cuarto. Literalmente room se traduce como cuarto, pero en este contexto significa espacio. ¿Cuánto de espacio tienes? Entonces yo digo, there's a little room. Hay poco espacio. O en su forma corta, también este otro ejemplo es con tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Decirte poco o mucho o nada, ya no hay tiempo. Entonces decimos también there's a little time. Hay poco tiempo. Entonces, como ven, estas cosas, tiempo, espacio, agua, azúcar, estos son ejemplos de cosas incontables y para estas cosas se usa how much. ¿Ok? Espero que haya quedado claro eso. Vamos a practicar un poquito más eso. ¿Ok? Ok, aquí ya puse un poquito más especificado, ¿no? Y aquí, perdón, mi ejemplo, aquí mi texto se me ha puesto en una miniatura. Es básicamente la fórmula. Vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Esa es la fórmula. How much más el verbo to be en presente más there. How much is. Is es el verbo to be, ¿no? There. En este caso, there está sirviendo de sujeto. How much is there? Si alguien te pregunta, ¿cuánto hay? Tú dices, there is a lot. Hay mucho. There is a lot. How much water is there? There is very little water. ¿Cuánto de agua hay? How much water is there? There is very little water. Hay poca agua. How much room is there? There is some room. ¿Cuánto de espacio tenemos? Hay poco espacio. How much sugar is there? There's almost nothing. ¿Cuánto de azúcar tenemos? Casi ya no hay nada. How much money do we have? ¿Cuánto de dinero tenemos? There's just enough. Hay lo suficiente. Hay solo lo suficiente. Fíjense que el dinero en su generalidad no es contable. No, cuando decimos dinero así en general no sabemos de cuánto. Es como cuando te pregunto cuánto de dinero tenemos. Tú me dices, tenemos suficiente. Ahora, no se olviden que cuando ya ponemos cualquiera de estas palabras, water, room, water, sugar, time, si lo ponemos en unidades, digamos, 1 libra de azúcar, o 1 galón de agua, o $10. Entonces, ya estamos poniendo eso en unidades, ya estamos poniendo en cosas contables, ¿no? Si es así, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser, ya no va a ser how much. ¿Qué va a ser? How many. How many. Yo voy a ser específica. How many galones of water, de agua, ¿no? Ya específicamente te estoy preguntando yo en unidades. Entonces, cuando yo te pregunto en unidades, te tengo que decir how many galones of water, ¿cuántos galones de agua? Entonces tú me puedes contestar, ¿no? There is
1 gallon or 2 gallons. Hay 2 galones, ¿no? Entonces, no se olviden esa diferencia. No se confundan tampoco. How much es para incontables y how many es para contables. Bueno, esa es la clase del día de hoy. Espero que hayan entendido nuevamente. Si no han entendido, déjenme saber. Aquí estoy a una llamada para hacerme sus preguntas. Yo con mucho gusto se los voy a explicar nuevamente. Ok, me despido con esta frase. No te compares con nadie, mas al contrario, compárate con el tú de ayer y sé mejor que ayer. ¿Ok? No nos debemos comparar con nadie más con esa persona que fuimos el día de ayer para poder ser mejores el día de hoy. Cada día nuevo debemos aspirar a ser mejores personas. Ok, les dejo. Shalom. See you next time. Nos vemos la próxima. See you next time. Shalom.